Hola, buenos días a todos. Buenos días. Vamos a esperar un par de minutitos de cortesía para que la gente se una y empezamos. Bueno, pues vamos a ir empezando, si os parece. Buenos días a todos. Seguimos con nuestra serie de webinars sobre Digital Work. Ya decíamos el otro día pues que íbamos a hacer una serie durante varios meses donde íbamos a contar pues un poco nuestra experiencia, todo lo que hemos aprendido durante no pocos años haciendo proyectos de SharePoint, de Office 365 y bueno, vamos a intentar dar las claves de lo que nosotros entendemos que es lo más importante para que los proyectos tengan éxito, ¿vale? Bueno, así que en el día de hoy pues vamos a hablar de low code, ya comentábamos el otro día. Es un webinar yo creo que es muy interesante porque es una temática que está pues encima de la mesa de todos los departamentos de IT. Vamos a hablar un poco de nuestra experiencia, pero queremos empezar desde el principio. Como es un tema pues relativamente reciente, relativamente nuevo, que todavía no está en muchas organizaciones, vamos a explicar primero un poco qué es low code y luego vamos a entrar en materia. Y hoy conmigo, a ver si... Ahí. Y hoy conmigo tenemos a varios ponentes, ¿no? Tenemos a Rubén Toribio, que nos va pues también a hablar de la parte de low code y nos va a contar pues esa introducción.
Tenemos a Miriam, que pues es una de nuestros clientes donde hemos hecho proyectos de low code y nos va a contar un poco su experiencia. Muy interesante esta parte de Miriam porque nos va a dar un insight real de pues, una de las aplicaciones que tienen en su entorno y, bueno, un poco una experiencia sobre cómo les ha ido, qué problemas han tenido, qué cosas positivas han visto, etcétera. Y luego, por último, Vanessa, que es otra compañera consultora de Power Apps, que pues va a hacer una pequeña demo para que veáis sobre el entorno real cómo sería crear una aplicación low code dentro de Power Apps. Ahí os he puesto en el enlace de abajo nuestra página web referente a low code, donde hablamos de las plataformas que trabajamos, porque dentro de Iberus, aparte de Power Apps, trabajamos plataformas como por ejemplo Appian, como, bueno, otras varias, ¿vale? Y lo que vamos a ver durante el día de hoy, tenemos esta agenda donde primero voy a introducir un poquito nuestra compañía, nuestro área de Digital Work y qué es lo que vamos a ver en este webinar. Luego Rubén nos va a contar qué es Low Code y qué tiene la Power Platform, los diferentes tipos de proyectos y aplicaciones que podemos crear. Luego yo volveré para contaros un poco la diferencia entre el modelo tradicional y el Low Code y cómo podemos tener una estrategia de low code dentro de nuestra organización. Y luego Vanessa y Miriam pues os contarán estos ejemplos reales en su propia compañía y, por último, pues Vanessa hará esa demo que decíamos y una última sesión para preguntas y respuestas, ¿vale? Bueno, como siempre os mandaremos una encuesta, que se me ha olvidado decirlo, por favor, para que valoréis el webinar y, bueno, podamos ir mejorando poco a poco. Entonces, una introducción muy breve porque hoy tenemos además bastante contenido. Es un webinar con bastante contenido y no nos gustaría que se nos quedara nada en el tintero. Con lo cual, pequeña introducción sobre Iberus. Pues somos una compañía española de capital español con unos 1.300, 1.400 empleados a día de hoy, con esas cifras de facturación, más de 60 millones de euros. Es una compañía de consultoría tecnológica que tiene varias áreas, no solo hablamos de la de Digital Work, sino otras más, ¿no? 38 áreas, 14 filiales tecnológicas, tenemos productos propios, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos en todo el territorio nacional, ¿vale? Tenemos oficinas, pues, tanto centros de delivery en España más, en lo que llamamos la España vacía, pero también tenemos, pues, oficinas en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, etcétera, etcétera. Y fuera del territorio nacional, pues, tenemos oficinas en Londres, Milán, Berlín y algunas también en el continente americano, ¿vale? Áreas de especialización, pues tenemos la compañía, por un lado, con diferentes áreas que son áreas muy independientes, como pequeñas boutiques tecnológicas que tratan, pues, de aportar un valor diferencial al mercado. Bueno, no os voy a contar ahora todas ellas, pero tenemos diferentes secciones donde dentro tenemos esas hiperespecializaciones en diferentes áreas, ¿no? Desde consultoría, desarrollo, negocio digital, tecnologías diferenciales, etcétera, etcétera. Y luego todo esto compaginado con la experiencia del sector, ¿no? Con la experiencia sectorial en banca, sector público, logística, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, dentro del área nuestra de Digital Work, como comentaba el otro día, somos un área muy especializada en puestos de trabajo digital, en transformación digital del empleado, donde trabajamos como eje central Microsoft 365, pero también otras herramientas aledañas en el sentido de RPA. También hacemos mucho hincapié en la parte de datos. Como veis ahí, es un área que se nutre de otras áreas para poder dar un valor diferencial dentro del cliente y poder aportar especialistas, pues, por ejemplo, en UX cuando estamos hablando de hacer una intranet o en sistemas cuando estamos hablando de seguridad y hablamos de identidad, por ejemplo, en Data y Analytics cuando queremos que ese puesto de trabajo digital pues tenga un componente de decisiones basadas en datos, etcétera, etcétera, ¿no? Dentro de nuestra área, ya particularizando de Iberus Digital Work, dedicada al puesto de trabajo digital, nuestra área está dividida en tres, o pone foco en tres puntos principales: productividad y trabajo en equipo, que es los proyectos que hacemos de adopción, de Teams, de implementación, de SharePoint, desarrollo, etcétera, etcétera.
La segunda es la de experiencia del empleado, donde ahí hablamos de intranets, de portales del empleado, de implantación de Viva, por ejemplo, este producto que ha sacado Microsoft recientemente dedicado a la experiencia del empleado, en fin, todo lo que tiene que ver con engagement del empleado, experiencia del empleado, intranets, etcétera, es lo que trabajamos en esta segunda parte, ¿no? Y por último, tenemos la parte que tiene más relación con el webinar de hoy, que le llamamos organizaciones inteligentes, ¿vale? Y en esta parte trabajamos proyectos sobre todo de automatización, de low code, de RPA, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí solo una introducción. No me voy a extender demasiado los datos, pero simplemente, pues, diferentes estudios de Forrester, IDG, etcétera, demuestran que todavía en las organizaciones hay mucho por automatizar, ¿vale? El 60% de todos los puestos tienen al menos un 30% de actividades que pueden ser automatizadas, como veis en ese dato, ¿no? Con lo cual, yo creo que es una parte de la digitalización y de la transformación digital que todavía tiene mucho recorrido, ¿no? Esas aplicaciones de low code, de desarrollo rápido o esas plataformas de automatización, bien sea a través del RPA o a través de la automatización de procesos, todavía tiene mucho desarrollo, ¿no? Y en esta parte de organizaciones inteligentes, nosotros trabajamos el concepto de hiperautomatización, ¿vale? Hiperautomatización es un concepto que se trata de aunar diferentes tecnologías, como por ejemplo, como tenéis ahí, ¿no? Gestión del conocimiento, RPA o DPA, DPA Digital Process Automation, que significa pues todo lo que son flujos, motores de flujos de trabajo, entornos de desarrollo rápido, inteligencia artificial aplicada, decisiones basadas en datos, bots, etcétera. Son tecnologías que podemos consumir como servicio de una forma bastante sencilla. No nos vamos a poner a desarrollar un bot desde cero o a desarrollar pues un modelo predictivo de inteligencia artificial desde cero, sino que son pues servicios en la nube que podemos utilizar de forma directa para conseguir esa hiperautomatización, ¿no? Que significa, pues, ni más ni menos que tengamos cada vez la compañía más digitalizada y nuestros empleados pues puedan ahorrar tiempo y dedicarse verdaderamente a las tareas que dan valor, ¿no? Dentro de esta área nuestra de organizaciones inteligentes, pues cuando hablamos de low code, como os decía antes, somos partners de varias tecnologías, entre ellas Power Apps, ¿no? Ahí veis lo que llaman en el sector el cuadrante de Gartner. Y dentro del cuadrante de Gartner, pues tenemos aquí a la derecha, en la parte de líderes, varias tecnologías, ¿no? Nosotros, por ejemplo, somos partner también de OutSystem y de Mendix y de Appian, pero veis que Microsoft con Power Apps y Power Platform pues ocupa un sitio dentro del cuadrante de líder, ¿no? Es una de las tecnologías o de los fabricantes que luchan en esa posición de liderazgo pues por hacerse un poco con ese mercado de low code, ¿vale? Vale, entrando ya en harina, pues tenemos en el mundo Microsoft lo que llamamos la Power Platform. La Power Platform, vamos a hablar hoy sobre todo de Power Apps. Como os decía al principio, vamos a hacer varios webinars. Habrá webinars donde queremos centrarnos más en Power Automate, por ejemplo, que es una aplicación o un servicio súper potente que nos permite automatizar tanto con RPA como con flujos de trabajo, pero hoy nos vamos a centrar específicamente en el desarrollo rápido. Simplemente que sepáis que este servicio de Power Apps de low code está dentro de un servicio, digamos, más grande, donde Microsoft nos ofrece varias tecnologías que nos permiten conseguir ese concepto que os comentaba antes de hiperautomatización, ¿no? Power BI, por si no lo conocéis, es analítica de datos más sencilla, con una filosofía muy de autoservicio para los empleados de la compañía, Power Apps, que sería la forma de crear aplicaciones mediante entorno de desarrollo low code, Power Automate para automatizar y Virtual Agents es un servicio que nos permite crear pues esos bots para mejorar la interacción entre empleados o clientes con la compañía, ¿vale? Y luego por debajo vamos a tener ciertos componentes, que ahora Rubén nos va a explicar en más detalle, donde, como os decía antes, no tenemos que reinventar la rueda y empezar desde cero, sino que podemos utilizar elementos avanzados de inteligencia artificial o de datos estructurados o no estructurados, de portales, conectores con servicios externos, a través de estos componentes consumiéndolos como servicio, ¿vale?
Bueno, y tras esta pequeña explicación, le voy a dar el paso a mi compañero Rubén, que os va a explicar, pues esta introducción al low code y a la Power Platform. Perfecto, muchas gracias, Fernando. Vale, pues nada, yo voy a explicar un poquito el concepto de low code primero, el por qué nace y cuál es el objetivo y demás, y luego un poco os voy a explicar Power Platform, qué opciones tenemos y cuáles son las mejores. Entonces, al final, un poco el objetivo es que podamos ayudaros a enfocar qué tipo de aplicación es la que mejor encaja con vuestra empresa, ¿de acuerdo? Vamos para a la siguiente. Entonces, ¿por qué nace el low code? Pues básicamente, como estamos viendo, las empresas necesitan desarrollar aplicaciones. Es muy complicado encontrar talento, encontrar desarrolladores. Hoy en día el mercado de IT está súper saturado porque hay muchísima demanda, pero no hay suficientes perfiles. Entonces, esto nace un poco de una necesidad y en vez de tener que depender de desarrolladores, pues poder tirar más bien de la gente de negocio o la gente de IT para poder desarrollar estas aplicaciones. Entonces, un poco, esta es la idea por qué nació el concepto de low code, ¿vale? Que siempre se ha hablado del concepto de poder desarrollar sin tener que picar código y demás. Entonces, este es un poco pues, la introducción a este futuro, de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los desafíos de IT? Pues básicamente pues, que tienen una limitación presupuestaria, pues yo tengo un budget de 5 o 6 mil euros, no puedo pasarme de ahí, pero la aplicación la necesito sí o sí. Pues el tema de tiempos, necesito desarrollar en poco tiempo, no puedo estar un año desarrollando una aplicación. El tema de las expectativas de cliente, pues cada vez pues queremos algo que esté mejor, que tengan una buena UI y demás. El tema de los procesos en papel, pues casi todos los procesos hoy en día son físicos, ¿no? Pues, oye, ¿cómo digitalizamos ese proceso para que no dependamos del papel, de archivar y demás? Luego, modelos de negocio. Cada vez van surgiendo nuevos modelos de negocio. Luego, esa conjunción o esa colaboración entre IT y negocio, pues cómo la llevamos a cabo. Luego, pues también importante el tema de agilidad. Pues hay que hacer cambios de forma continua. Hacemos una versión 1, luego vamos a una versión 2, luego 3, necesito hacer un fix de la versión 1. Entonces, bueno, pues poder conseguir tener esa flexibilidad, ¿no? La diferenciación, pues al final cada aplicación seguramente será diferente, quizá no reusaremos cosas, pues tenemos que ser capaces también de poder adaptarnos y de poder conectar a diferentes orígenes de datos o mostrar pantallas diferentes, etcétera, ¿vale? Lo que comentábamos, pues es escasez de habilidades, ya sea de desarrollo o de perfiles más bien técnicos. Y luego, por último, pues todo el tema de cumplimiento de seguridad, que al final la aplicación hay que hacerla, pero es muy importante que cumpla con la seguridad y que luego no tengamos hackeos como ya hemos ido viendo, ¿no? Entonces, es un poco los desafíos que tendríamos. Entonces, Power Platform al final lo que nos permite es combinar pues esas skills un poco más reducidas de la gente de IT o gente de negocio, ¿no? Que sean capaces de desarrollar aplicaciones, que puedan hacer aplicaciones que sean más o menos sencillas, dependiendo de la complejidad, y que puedan sacar adelante pues esa necesidad de negocio que es tan importante, ¿no? Entonces, vamos a explicar un poquito, o sea, decir cuáles son las ventajas y qué es lo que nos aporta básicamente Power Platform. Como ya habéis visto, pues es una plataforma que está integrada dentro de Office 365, entonces al final se nos viene por defecto con nuestra licencia de Office 365, entonces es algo que ya tenemos, pues cómo podemos sacarle partido. Y nosotros principalmente lo que hacemos es asesorar a los clientes un poco viendo el requerimiento que tienen, a ver qué encaja más con lo que ellos están buscando y cómo podemos ayudarles para poder sacar estas aplicaciones adelante. Entonces, ¿cuáles serían principalmente las características principales de Power Platform? Bueno, de Power Apps en este caso. La autenticación, que ya tenemos por defecto, el tema de hacer aplicaciones tanto para web como desktop como móvil, el tema de integración, ya sea con Office 365 o con otros orígenes de datos, y luego el tema de poder simplificar pues lo que sería un poco la lógica, el desarrollo de esta aplicación. Entonces, siempre lo que decimos a los clientes es, esto ya lo tienes por defecto con tu suscripción, pues intenta sacarle el máximo partido
y, lógicamente, depende un poco de las características. No todo se puede hacer con Power Apps, pero sí que hay ciertos escenarios que luego mis compañeros os comentarán más adelante, en los que sí tiene sentido hacerlo y en los que no. Entonces, un poco nosotros os aconsejaremos que sí y que no se puede hacer, ¿vale? Pues vamos a la siguiente. Entonces, aquí os explico un poquito las diferencias, ¿vale? Y qué hace cada una y demás. Tendríamos, por un lado, las aplicaciones Canvas, que son las más comunes, y al final es crear interfaces, el típico CRUD, pues crear, actualizar, eliminar cualquier tipo de información, ya sea un origen de datos de SharePoint, o sea, un origen de datos de alguna base de datos o demás. Luego tenemos las Model Driven, que es una aplicación que están más, digamos, ligadas a un origen de datos, ¿vale? Como podría ser un report, como podría ser, pues un formulario que actualiza datos de Dynamics 365, por ejemplo, o que se conecta a una base de datos. Entonces, como podéis ver, la diferencia principal entre la Canvas y la Model Driven es que la Model Driven está más enfocada a datos y siempre, de alguna manera, va a estar relacionada con los datos. En cambio, Canvas, pues puede tener esa relación más, menos o de diferentes maneras, por decirlo de alguna manera. Y luego, por último, tendríamos la aplicación Portal, que la diferencia que principalmente que tenemos con la Canvas y la Model Driven es que solo es para usuarios internos. En cambio, la aplicación Portal sería también para usuarios externos y básicamente sería pues como crear una web autoservicio, ¿vale? Que nos permitiría agregar la autenticación con Azure, el B2C y demás. Entonces, estos son los tres principales tipos de aplicaciones y ahora vamos un poco a ampliarlo, ¿no? Canvas, lo que comentábamos, las aplicaciones más sencillas, incluido con la licencia de Office 365 y un poco pues lo que se suele hacer es pues crear un formulario que podamos insertar información, listas, tablas que pueden estar conectadas pues con SharePoint o queremos embeber este Power Apps en un Power BI, por ejemplo, o tenemos datos, tenemos un Excel, tenemos una lista, tenemos, por ejemplo, Dataverse, que lo comentaré más adelante, que es el antiguo Common Service. Entonces, un poco ya vais viendo que son como el modelo más sencillo y que nos permite crear pues lienzos, aplicaciones y demás más sencillitas y que no están tan ligados con lo que sería la información estructurada, ¿vale? Pasaríamos al siguiente, que es en este caso el Model Driven. Entonces, como podéis ver, está muy enfocado pues tanto a Dynamics como a Dataverse, que son los datos estructurados, en este caso de Power Platform, y nos permite pues hacer cosas mucho más avanzadas y está pues eso, muy ligado. Entonces, yo esto lo recomendaría cuando queramos hacer cosas con base de datos o cuando queramos hacer cosas ligadas con Dynamics, a un tipo de extensión de Dynamics, pues yo recomendaría mucho Model Driven. También importante comentar que Model Driven tiene un licenciamiento aparte y que luego lo comentaremos más adelante. Y por último, Portals, como hemos comentado, pues al final sería pues como una especie de WordPress o otro tipo de editores que nos permitiría pues crear portales web para que podrían ser, por ejemplo, una extranet o simplemente un portal web donde poder poner pues acceso a usuarios externos y luego aquí pues conectarlo, por ejemplo, con Dataverse o otro tipo de información. Entonces, al final sería, de alguna manera, publicar o poner información pública externamente, pero con autenticación para partners o algún tipo de compañía que esté colaborando con nuestra empresa, organización, ¿vale? Pasamos. Entonces, otro tema importante, ¿cómo podemos ampliar ese desarrollo que hacemos con Power Platform o con Power Apps? Pues tenemos una cosa que se llama PCF, ¿vale? Que son como una especie de librerías reusables. Entonces, podemos desarrollar el código con Visual Studio, haríamos como un componente y luego ese componente lo podríamos usar en Power Apps, ¿vale? Entonces, este es un caso en el que queramos hacer componentes como muy específicos que no existan actualmente en Power Apps, pues podemos desarrollar ese componente con React en JavaScript y luego importarlo. Entonces, casos muy típicos, pues quizá un carrusel o queremos algún tipo de componente que tenga algún tipo de animación o cositas así que el Power Platform por defecto o Power Apps en este caso no nos lo dé, ¿vale? Entonces, bueno, que sepamos que es posible ampliarlos y tenemos también gente que haga desarrollo. Entonces,
pues aquí veríamos un poco el ecosistema, ¿no? Pues tendríamos Power Apps por un lado, luego tendríamos pues todo el tema de que son integraciones como AI Builder, que básicamente sería pues poder hacer reconocimiento de algo como si fuera un PDF o un formulario y poder pasarlo a datos estructurados. El tema de Community Services, que nos permitiría hacer muchísimas cosas, desde entender imágenes y poder sacar la metadata, a hacer lo mismo un poco que iBuilder. El tema de Power Virtual Agents, pues poder embeber también chatbots y el tema de Power BI, pues poder también embeber reports. Y en el caso de integraciones, pues tendríamos también, por ejemplo, GitHub, tendríamos Teams, que lo comentaremos un poquito más adelante, y luego el tema de los conectores y la API Management de Azure, pues que nos permitirá desde Power Apps llamar a APIs que tengamos publicadas en Azure. Vale, entonces, pues lo que comentábamos, el usuario podrá consumir esa Power App tanto desde móvil como web. Luego tendremos, pues por detrás podemos tener algún tipo de flow o proceso y luego podemos conectar tanto al Common Data Service, que sería el actual Dataverse, como conectores que podrían ser conectores de Office 365 o conectores Premium. Entonces, esto es importante diferenciar el conector de Office 365 con el conector Premium, porque el conector Premium tiene un licenciamiento aparte. Entonces, siempre que hagamos aplicaciones que tengan conectores Office 365, nos vendrán por defecto con nuestro licenciamiento, y en el caso que haya conectores Premium, pues esto vendrá un licenciamiento aparte. Vale, entonces, importante, hace poco sacaron la posibilidad de también poder embeber estas aplicaciones dentro de Teams. Entonces, si nosotros estamos haciendo y queremos pues un poco priorizar el uso de Teams, unificar todo dentro de Teams, pues que sepáis que es posible meter esas aplicaciones de Power Apps dentro de Teams y que la gente lo pueda consumir desde dentro. Y luego veremos que también tenemos algún tipo de ventaja en el caso de Dataverse. Vale, entonces también importante pues es conocer que tenemos soluciones preconstruidas ya dentro de Power Apps, que ya lo veréis que son plantillas, y de hecho el propio Microsoft también ha creado aplicaciones, como aquí podéis ver, pues un poco los más típicos, el Company Communicator, el Employee Ideas, el Floor Walk, el Issue Reporting. Entonces, aparte de las plantillas que nos podemos encontrar por defecto en la parte de Power Apps, también luego hay plantillas que Microsoft en plan open source ha creado para que las organizaciones puedan instalarlo. Entonces, algunas de ellas tendrán dependencia de Azure o algún tipo de servicio y otras no. Entonces, también es algo que hacemos a menudo con los clientes, de enseñarles este tipo de soluciones preconstruidas y con los requerimientos que ellos tienen, ver si podemos encajar alguna de ellas dentro de la organización. Entonces, por ejemplo, las que son muy típicas, pues Company Communicator, que es para un poco enviar información a través de Teams, Employee Ideas, pues para un poco de innovación, y por ejemplo, pues el Issue Reporting o Asset Inspection, pues también son bastante interesantes. Vale, lo que comentaba de licenciamiento. Como comentábamos, Power Apps ya trae licenciamiento dentro de la licencia de Office 365 que nosotros tengamos. Entonces, si nosotros aparte quisiéramos usar conectores premium, ¿vale? Pues esto tendría un licenciamiento aparte. Entonces, en este caso tendríamos la posibilidad de pagar usuario, aplicación, mes, o en el caso de que tengamos más de 4 aplicaciones, pues podríamos usar este plan, que sería aplicaciones ilimitadas, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos otros proveedores, como podría ser Appian o Google App Maker, y podemos ver que el precio es bastante superior. Entonces, aquí también tendríamos un poco que hacer pues pros y contras entre diferentes proveedores, pero creemos que el precio es bastante competitivo. Entonces, aquí tendríamos pues la plataforma con la que diseñamos Power Apps, que es Power Apps Studio, y lo podemos instalar en nuestro ordenador. Y luego, pues, comentaros un poco el Dataverse, que era el antiguo Common Data Service, y un poco la idea era dar o integrar de alguna manera nativa Power Apps las bases de datos, ¿vale? Entonces, Dataverse sería base de datos para low code. Entonces, lo que nos permite es generar datos estructurados, ¿no? Uy, perdón, me he pasado. Nos permite generar datos estructurados y tiene, pues, varios requerimientos, ¿no? Como podría ser el tema de administrar datos de manera sencilla,
el tema de que la información puede ser securizada como si fuera un SQL, acceso a datos de Dynamics 365, lo que comentábamos, y pues luego lógicas y validación. Entonces, es muy interesante cuando queramos usar bases de datos, tener en cuenta Dataverse, porque esto ya viene conectado automáticamente con Power Apps y ya nos permite consumir esa información. Comentaros también que en el caso de Dataverse tenemos Dataverse para Teams, que sería gratuito, y luego tendríamos Dataverse que se podría consumir en cualquier sitio, pero sí que tendría un licenciamiento aparte, ¿vale? Entonces, también comentar que Dataverse nos ofrece una API y podemos hacer llamadas API y CRUDs y demás, ¿vale? Entonces, es bastante interesante cuando queremos usar base de datos, pero sin tener que mantener un SQL ni tenerlo en Azure ni nada de eso. Vale, progresamos. Entonces, un poquito lo mismo de antes para que veáis la idea, pues si no tenemos o no tenemos desarrolladores, pues tiraríamos un poco por la Power Platform, y si tenemos desarrolladores, pues ya tiraríamos por la parte de Azure y servicios de Office 365, ¿vale? Entonces, también saber que podemos conectar pues Power Apps con cualquiera de estos servicios y lo podemos enriquecer. Y esto sería todo por mi parte, entonces os dejo con Fernando. Bueno, muchas gracias, Rubén. Seguimos a ello, ¿vale? Entonces, ya tenemos ese contexto, tenemos esa introducción a Power Platform, sabemos lo que es, los diferentes tipos de proyectos que podemos crear, cómo puede participar un desarrollador pro. Y ahora yo os voy a comentar un poquito cuál es la visión que vemos desde Iberus y que también nos traslada Microsoft y que conocemos de primera mano como partners del fabricante, y que además vemos pues en algunos clientes que van por este camino. No demasiados todavía, porque la verdad es que estamos en los inicios y bueno, ya sabéis que son tecnologías que siempre se desarrollan en Estados Unidos y aquí llegará más tarde, ¿no? Entonces, bueno, para mí el punto importante que tiene el low code es acelerar la digitalización, ¿no? No es un lenguaje de programación más dentro de nuestro toolset de IT, es decir, no podemos decir, oye, tenemos Java y también tenemos Power Apps. No ese es el punto, yo creo, ¿no? ¿Y por qué acelerar la digitalización? Bueno, ahí comparto con vosotros algunos números, por ejemplo, pues igual, ¿no? Estudios de Forrester, de IDG, de McKinsey, pues de consultoras y de empresas independientes, ¿no? Que hacen estudios sobre cómo va a ir un poco el sector, ¿no? Entonces, como veis ahí, 65% de desarrollo de aplicaciones empresariales estará en esta categoría de low code para 2024. Como os decía antes, dato de Estados Unidos, no de España. 500 millones de nuevas apps serán creadas en los próximos 5 años, una barbaridad. La demanda de aplicaciones móviles está creciendo 5 veces más rápido de lo que los departamentos de TI pueden ofrecer, una de las claves, yo creo, importantes. Más del 85% de organizaciones tienen dificultades para analizar datos no estructurados, ahí aportan mucho este tipo de aplicaciones low code. Y el 80%, el 86% de organizaciones tienen dificultades para encontrar talento técnico. Esto lo refería también Rubén, ¿no? Necesitamos cada vez tener más desarrollos, hay más demanda y, sin embargo, faltan informáticos. Y eso es una realidad que no va a cambiar de aquí a mañana, ¿no? Y esta gráfica a mí me parece súper buena, ¿no? Porque, como veis aquí, tenemos en el eje de la X el impacto que tiene esa demanda de aplicaciones en el negocio y los skills y recursos requeridos para desarrollar esa demanda, ¿no? Es decir, tenemos un alto número aquí en la parte gris que ya estamos cubriendo con los equipos que tenemos, equipos de desarrolladores profesionales que saben desarrollar, saben lo que es la orientación a objetos, el polimorfismo, los punteros, etcétera, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que estas aplicaciones que, como veis, tienen un impacto menor, son aplicaciones más sencillas, pero eso no quita que puedan ahorrar muchísimo tiempo a nuestros usuarios y a los empleados de la organización, no se están haciendo, no están entrando en el canal tradicional de desarrollo, que es complejo, que es pesado, que obviamente lleva su tiempo, porque estamos hablando de aplicaciones con mucho impacto en el negocio, ¿no? Entonces aquí es donde está el gap, aquí es donde podemos acelerar la digitalización. Oye,
tenemos una herramienta que facilita los skills necesarios y que facilita los equipos que podemos dedicar a desarrollar eso. Como os digo, es importante que nos metamos en la cabeza que no vamos a coger un desarrollador con 20 años de experiencia en Java y .NET y lo vamos a meter en el low code, porque si no estaríamos tratando el low code como otro lenguaje de programación y no lo es. Entonces, lo que vamos a intentar es hacer un kick win entre los skills que son necesarios y la oportunidad de digitalización que tenemos en todas estas aplicaciones sencillas, procesos, aplicaciones departamentales, etcétera, que no estamos a día de hoy digitalizando, ¿no? Y esto requiere un poco un cambio de mentalidad y un cambio de funcionamiento en los departamentos de IT y en los departamentos de transformación, ¿no? Entonces, con Power Apps podemos hacer diferentes tipos de aplicaciones. Por ejemplo, podemos extender aplicaciones legacy, pues aplicaciones antiguas que tenemos ya pues bastante desfasadas, en base de datos antiguas, y que esa interfaz pues ha dejado de ser amigable, es tosca, es compleja. Le podemos dar un lavado de cara rápido con Power Apps, coger esos datos, integrarlos y de forma sencilla crear una aplicación que a lo mejor no tenga todo el conjunto de funcionalidad de la legacy, pero que al menos nos permita darle un toque de frescura y de mayor facilidad de uso, ¿no? Construcción de soluciones departamentales. Aquí, desde luego, candidato total. Esos departamentos que necesitan algo muy específico de financiero, de gestión de recursos específicos para una oficina de una localización geográfica, etcétera, etcétera. Ahí podemos construir esa solución departamental sin gran complejidad y sacándola del ciclo de desarrollo tradicional de algún análisis, tardo X tiempo, necesito equipo de soporte, mi CAU tiene que atender todas las incidencias. Si no tenemos un canal más ágil, el low code es lo mismo que desarrollar en Java o en .NET, ¿vale? Soluciones first line. Yo creo que aquí también increíble la cantidad de uso que se le puede dar. Si tenemos empleados que están en movilidad, que están en una línea de producción, en una fábrica, que van en un camión, que tienen que salir a la calle, totalmente, ¿no? Porque son aplicaciones que se construyen, como ha contado Rubén, muy sencillitas para el móvil, no tenemos que meternos con aplicaciones nativas, a contratar equipos de desarrollo de aplicaciones móviles que no va a tener obviamente la misma potencia, la misma fluidez o la misma característica, puede ser, pero va a funcionar muy bien y nos va a dar una oportunidad de inversión mucho más pequeña que la solución tradicional sobre el móvil, ¿vale? Y vamos a completar escenarios de digitalización que a día de hoy a lo mejor no estamos haciendo, que la persona a lo mejor o va con un PDA o va a la calle a ese trabajo de primera línea sí, con papel, ¿no? Entonces, de ese papel lo podemos digitalizar, ¿no? Estoy pensando, pues, por ejemplo, aplicaciones, pues, por ejemplo, para hoteles, camareras de piso, para personas que reparten productos médicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y la última utilidad, yo creo, de las fundamentales es pues, la extensión de Office 365 y de Dynamics, ¿vale? Todo lo que son los escenarios de colaboración híbridos que hablábamos el otro día, dentro de un SharePoint, dentro de un Teams, lo vamos a poder potenciar. Vamos a poder meter dentro de una pestaña de un Teams de colaboración, pues una de estas aplicaciones que nos ocupe esta pestaña y que sea algo totalmente personalizado más allá de consumir un servicio estándar, ¿vale? Vale, entonces aquí, bueno, como decía antes, tenemos que cambiar un poco la forma de funcionar. La misma forma de funcionar no nos aporta nada especial o diferencial en low code. Entonces yo creo que lo que estamos observando en los clientes, lo que vemos en clientes que a lo mejor llevan la transformación digital un paso más allá, es que los departamentos de IT están evolucionando. O evoluciona el departamento de IT o la compañía crea un departamento o una oficina técnica de transformación digital y dejan al departamento de IT más con las tareas tradicionales. Yo creo que esos dos modelos son los que estamos viendo en diferentes clientes, ¿no? Entonces, el departamento de IT o ese departamento de transformación digital tiene que ser más estratégico, ¿vale? Yo sé que la palabra estrategia
nos cuesta en este país, ¿no? Yo creo que la agilidad ha hecho mucho daño en la estrategia, y la agilidad es para la táctica, pero la estrategia no puede ser ágil, la estrategia tiene que estar bien pensada porque tenemos que saber hacia dónde vamos y no vamos a estar como pollos sin cabeza, ¿no? Entonces, tenemos que, el departamento de IT, trabajar esa estrategia, ¿vale? Porque muchas veces la estrategia no puede venir solo de dirección, porque dirección no tiene una visión tecnológica en la mayoría de los casos y no conoce las herramientas o no conoce hasta dónde se puede llegar, ¿no? O qué se puede aportar. Yo creo que hay que ser muy proactivo hoy en día en la definición de estrategias de digitalización, porque el negocio muchas veces no es capaz de saber qué se puede ofrecer, ¿no? Y qué se puede hacer y hasta dónde se puede llegar. Muy centrado en el usuario. Yo creo que es muy importante tener al usuario en el centro. Todas estas dinámicas, por ejemplo, que nosotros hacemos cuando hacemos intranets o planes de adopción, donde involucramos al usuario desde el principio, yo creo que eso es clave ahora mismo con todas las metodologías Lean, con todas las metodologías de creación de productos disruptivos, etcétera. Siempre hay que tener al usuario en el centro, ¿no? Y impactar al final en su jornada laboral, no tanto la tecnología per se, la tecnología por la tecnología, sino al final en qué va a cambiar la jornada laboral o los procesos de la empresa, ¿no? Empoderar al negocio con esas oportunidades de digitalización. Es muy importante que nuestro departamento, nuestro equipo técnico, pues un poco empodere, y no hablo ya solo de dirección, sino que sea capaz de trasladar y de comunicar al negocio qué es la digitalización, de qué estamos hablando, qué diferentes opciones de digitalización hay, pues precisamente también para unirlo con la estrategia y que se puedan tomar decisiones acertadas, ¿no? Y luego yo creo que es muy importante la última también, de asesorar, ¿vale? De tener, yo creo que el departamento de IT moderno tiene una labor de mentorización, de asesoramiento y de enseñar a la gente. Ya no es solo, ser capaz de trasladar las necesidades del negocio a la tecnología, sino llevar la tecnología al negocio. Yo creo que cada vez la tecnología es más compleja, tiene más cosas, y un trabajador moderno, se dedica a financiero, se dedica a lo que sea, hoy en día yo creo que controla o debe de controlar conceptos tecnológicos como qué es el Big Data, qué es la inteligencia artificial. No digo que sea experto, pero entender qué es y de qué va, porque son piezas fundamentales para mejorar su eficiencia, su departamento, etcétera, ¿no? Y hay que entender un poquito, ¿no? Vale, entonces yo diferencio dos ciclos de desarrollo claramente, el ciclo de desarrollo tradicional y el ciclo de desarrollo low code. Una vez que sabemos cuáles son las necesidades del negocio, los desafíos que tenemos, pues cambios del mercado, mejoras de procesos, mejoras de recursos humanos, etcétera, tenemos que decidir por dónde vamos, ¿no? Oye, ciclo de desarrollo tradicional, esa parte gris de la gráfica que ponía al principio, ciclo de desarrollo low code, esa parte azulita. Esto no es una aplicación extremadamente compleja, no es una aplicación core del negocio, no voy a tener que hacer un consumo de datos, no estamos hablando de aplicaciones real time de miles de registros, no estamos hablando de ese tipo de escenarios. Pues nos podemos ir al low code, optimizar costes y optimizar la salida al mercado, la puesta en producción de esa aplicación, ¿no? El negocio está muy involucrado en la creación de esa aplicación, digamos que es una apuesta donde el negocio está más implicado que en el ciclo de desarrollo tradicional. La complejidad es baja media y normalmente hablamos de aplicaciones que a lo mejor son a corto o medio plazo, no como en el desarrollo tradicional, donde hablamos de hacer una aplicación con un gran esfuerzo y que nos vamos a ir a pues algo que vamos a amortizar en muchos años, ¿no? Y yo creo que es muy candidato para empezar a hacer cositas con el low code los casos de los Excel en las grandes compañías, ¿no? Tenemos un Excel que utilizamos para hacer peticiones, para gestión de temas de recursos humanos dentro de la compañía, gestión de procesos, aprobaciones, informes, onboarding de nuevos empleados. Mira, este Excel, míratelo. Petición de vacaciones mediante Excel, ¿no? Que todavía hay muchas compañías que lo hacen. Inventario, flotas de vehículos, salas de reunión, gestión de recursos de cualquier tipo, empleados de primera línea, como os decía antes,
hoteles y sector turístico, gestión de residuos, control de línea, en fin. Como veis, hay muchos ejemplitos que no hablamos de aplicaciones muy complejas. La compañía no va a dejar o no debería de dejar de funcionar si esta aplicación se cae, pero sí que son oportunidades de digitalización que hasta ahora, con la mentalidad tradicional, decíamos, esto no lo puedo hacer, o esto es demasiado costoso, o esto es matar moscas a cañonazos, ¿vale? Y ahí es donde deberíamos de cambiar un poco la mentalidad, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que establecer un modelo estrecho de colaboración para, y ahí pongo pues entre corchetes o como se llamen los simbolitos estos de menor mayor, estrategia de digitalización, ¿no? Esa frase tenemos que cambiarla por nuestra estrategia propia, ¿vale? Entonces vamos a establecer como objetivo un modelo estrecho de colaboración para X, ¿vale? Low code, automatización como servicio. Yo creo que es una gran idea, ¿no? Yo creo que también es uno de los grandes cambios en los departamentos de IT, el empezar a ofrecer servicios al negocio que puedan ser consumidos. Y yo creo que el low code, una vez explicado, una vez evangelizado al negocio de las ventajas que le puede dar y lo que puede conseguir dentro de su departamento, lo podemos ofrecer como servicio al negocio para que lo consuma. Pues a través de una web, con un procedimiento o unos casos ya predefinidos, etcétera, etcétera, para que el negocio tenga siempre fácil poder consumirlo. O sea, aquí fijaos que no estamos hablando, siempre hablamos de meter al negocio, pero es muy difícil que el negocio te venga ya con la idea perfectamente hecha y te diga, oye, quiero un Power Up que le dé a este botón y haga no sé qué. Entonces, siempre tenemos que establecer modelos de colaboración que sean lo más sencillo posible para el negocio de consumir, ¿no? Por supuesto, acompañarlo al negocio en acciones de adopción y evangelización. Aquí hablamos el otro día de adopción de Office 365, pero es que esto también necesita adopción. Sin adopción es imposible o es imposible de conseguir el modelo de excelencia del que estamos hablando. Sin adopción, si el negocio no sabe qué es, vuelvo a insistir, se quedará en otro lenguaje de programación más, ¿vale? Y apoyarse en una red de champions, igual que la adopción de Office 365 y del puesto de trabajo digital. Los champions yo creo que son fundamentales. Al final el cambio en toda la organización es como un virus que se tiene que inocular a través de los propios empleados. Aquí igual, que el negocio conozca esas opciones de digitalización, la mejor forma de funcionar es que se lo cuenten entre ellos. Es que nosotros impactemos en diferentes individuos de la organización y que luego, pues eso, oye, se vaya extendiendo, ¿no? Como un virus, ¿vale? Bueno, entonces aquí tenemos los agentes principales, el Citizen Developer, el desarrollo profesional, el desarrollador profesional de toda la vida, desarrollador nuevo perfil que hablaba Rubén, Citizen, y el negocio, ¿vale? Y por supuesto el toolset pues de ALM, donde vamos a controlar la calidad, los despliegues, etcétera, de una forma muy similar a lo que hacemos ya con nuestras políticas de desarrollo. O sea, aquí no tiene por qué ser todo aquí te pillo, aquí te mato, ¿vale? Puede haber también, y debería de haber una gestión de ciclo de vida también, ¿vale? ¿Qué es el Citizen Developer? Bueno, aquí yo me he encontrado de todo y en la mayoría de los casos mal enfocado, ¿no? Citizen Developer, el colegio de informáticos, como pongo ahí, aún no lo ha definido. Es algo que va a evolucionar. Yo creo que no es lo mismo el Citizen Developer de hoy que el de dentro de 10 años, probablemente, porque cada vez la gente de negocio, la gente de financiero, la gente de operaciones, cada vez se va metiendo más en la tecnología, va entendiendo más la tecnología y el día de mañana es muy probable que haya gente que sí sea más de negocio y que pueda hacer cosas con Power Apps. Igual que ya sabéis que financiero hace cosas increíbles con Excel que ni siquiera los informáticos somos capaces de entender, ¿no? Pues Power Apps puede seguir un poco ese camino, ¿no? Faltan, el último dato que yo tengo, más de unos 100.000 informáticos en España. Es un problema real, estructural, que no se va a solucionar de la noche a la mañana. Y hay que tener en cuenta también que la formación en Power Apps es mucho más rápido que la formación en un lenguaje como .NET o Java, ¿vale? Hay baja complejidad en el lenguaje de programación, no tenemos recursividad, no estamos hablando de punteros, de programación orientada a objetos, las librerías que utilizamos son muchísimo más sencillas,
hay mucho, debería de haber mucho del modelo drag and drop de controles y además todo lo que se nos vaya en complejidad siempre podemos tirar del equipo de desarrollo pro para que nos desarrolle esos componentes de los que hablábamos en la introducción de Rubén, ¿no? ¿Es alguien del negocio? O sea, yo mañana me voy a ir al financiero y le voy a decir, tú eres Citizen Developer. Yo creo que no. Yo creo que es muy complicado. En la mayoría de artículos que leo, hablamos ya del Citizen Developer como alguien, pues, el que pasa por delante, venga a programar. No. Pues, a día de hoy, y en España, desde luego, no. Entonces, solo si es una persona muy adicta al negocio, solo si es capaz de llegar hasta donde llega el drag and drop, podría ser alguien de negocio, pero para mí, si es alguien de negocio, debe de tener cierta formación. Lo que sí tengo claro es que no tiene que ser un desarrollador.net con 20 años de experiencia. Puede ser alguien que acaba de salir de la universidad o de un módulo de formación profesional, que se le dé una formación y que esté programando en un tiempo que no tiene nada que ver con el desarrollo tradicional, que en la mayoría de los casos y sobre todo para aplicaciones que están bien enfocadas y son sencillas, esa persona puede estar produciendo mucho antes, digitalizando mucho antes que en un entorno.net, ¿vale? Con lo cual, fijaos que se abre un abanico de posibilidades. No vamos a decir que es el primero que pasa, pero sí que desde luego una formación en Power Apps es muchísimo más sencilla, ¿no? Por eso pongo ahí en el último punto podemos tomarlo como un nuevo perfil de IT que puede ser alguien de negocio con una formación, alguien de IT con menos experiencia, con una formación inicial y que pueda ya, digamos, abrirnos este abanico de desarrollo de una forma mucho más ágil, ¿no? Vale, con lo cual tenemos varios perfiles y esto lo tenemos que tener en cuenta en nuestra estrategia de low-code, ¿vale? No quiero extenderme demasiado. Hablamos desde el Citizen desarrollador, Citizen Developer, también administradores de sistemas, obviamente. Necesitamos, como decíamos antes, ALM, ciclo de vida, gestión de seguridad, etcétera, etcétera, ¿vale? Y por último, el desarrollador profesional que va a estar dando el apoyo en arquitectura, en integración de datos, en todo ese tipo de cosas, ¿vale? Esto ya comentaba, ¿dónde entra aquí el desarrollador profesional? Ya lo comentábamos al principio, desarrollo de componentes más avanzados, que luego podemos hacer drag and drop. Fijaos la potencia de esto, ¿no? Yo tengo en mi compañía un componente de gestión de patrimonio, pues yo eso lo puedo poner y que directamente lo utilice el desarrollador, el Citizen Developer, de una forma mucho más sencilla, mucho más arrastrar y soltar, ¿vale? Código personalizado, cuando tenemos código complejo, que nos vamos a una lógica bastante compleja, con, no sé, consultas a bases de datos, cálculos, etcétera, pues intentemos no meter ese código en la lógica de la interfaz. Para eso también tenemos al ProDev, que puede crear servicios en una arquitectura orientada a servicios que podamos consumir en una o varias aplicaciones desarrolladas con Power Apps, ¿vale? Y luego, por último, obviamente, pues escenarios de inteligencia artificial y Big Data que podemos ofrecer también para que sean consumidos por el Citizen Developer. Esto debería de ser, pues, un toolset o una oferta de servicios que tengamos en nuestra compañía y que vayamos poco a poco ampliando mediante el equipo profesional que debería de estar dedicado a esto realmente y no a desarrollar Power Apps, ¿vale? Bueno, muy recomendable y Microsoft lo recomienda crear una oficina técnica o centro de excelencia, ¿vale? Hay que cambiar procedimientos, como decíamos antes, no estamos hablando de los mismos procedimientos, meter esta tecnología, sino adoptar un poco nuevas formas de trabajo, ¿no? Entonces, esa oficina técnica trabajaríamos pues esa estrategia y visión, la administración y el gobierno de la plataforma y el plan de adopción. Esos serían los puntos más importantes, ¿no? Cómo, hacia dónde vamos, cómo gobernamos y cómo es nuestra táctica y cómo hacemos e incorporamos a toda la compañía y al gobierno, ¿vale? Bueno, no me paro aquí mucho, que vamos regular de tiempo. Básicamente, en esta oficina técnica definiríamos este tipo de cosas, ¿no? Cuando hablamos de estrategia, pues hablamos de
ver cuál es nuestra estrategia específica de low code, de impulsar la innovación, cuáles son las personas claves que deben de participar, etcétera, etcétera, ¿vale? Equipo de IT, seguridad, protección de datos, directrices de integración, migración de datos, política de despliegue, gestión de licencias, gobierno del dato, importante también para que al final esto no sea un arma de doble filo y tengamos datos al final dispersos, ¿no? Tenemos que tener políticas centrales, no tampoco todo en agilidad, pues nos podemos pasar, ¿no? Tenemos que siempre buscar ese punto intermedio, ese punto dulce, ¿no? Equipo de adopción, comunidad de práctica, evangelizar de la plataforma, el low code como servicio que comentaba antes, el equipo de, digamos, de desarrollo profesional que está más focalizado en definir políticas de automatización, de arquitectura de aplicación, introduciendo también este nuevo modelo de low code y, por último, pues el soporte al usuario que vayamos a hacer con esta nueva plataforma, esta nueva forma de trabajar, ¿vale? No me paro aquí mucho, hay varios modelos de adoptar esto, un modelo más centralizado que depende de esa oficina central o ese departamento de IT, o modelos más abiertos donde, a pesar de definir políticas globales, decidimos poner equipos dispersos en la organización, sobre todo cuando estamos hablando de organizaciones muy grandes, y esos equipos dispersos pues tienen más conocimiento del negocio. Podéis balancear de un lado a otro. Esto lo tenéis en la documentación de Microsoft. Podéis echarle un vistazo y ver pues los diferentes modelos que se plantean para adoptar low code, ¿vale? Recurso también importante, tenemos un Starter Kit de gobierno para Power Platform, donde podéis descargarlo, podéis utilizarlo pues para que os dé ciertas utilidades para no empezar desde cero, ¿vale? Y bueno, por último, un caso muy bueno también que podéis encontrar en Internet, que es de Schlumberger, que es una compañía de energía que ha hecho un uso intensivo de Power Platform y es un caso de éxito muy, muy interesante de cómo una compañía de más de 100.000 empleados ha adoptado Power Platform con este modelo que digo de cambio de forma de trabajar, ¿vale? Vale, bueno, sin más, como vamos muy pillado de tiempo, le paso a Miriam el testigo para que nos cuente un poquito. Bueno, Miriam, si te parece, preséntate un poco de tu compañía, si quieres, para que te ponga en contexto y nos cuenta un poco tu experiencia, ¿vale? En Power Apps. Muy bien, gracias Fernando. Gracias. Buenos días, yo soy Miriam, trabajo en AmerisourceBergen, una multinacional farmacéutica, como analista UX UI. Y lo que quiero explicaros un poco es cómo ha sido nuestro aterrizaje trabajando con Power Apps en una multinacional. Un caso real en el que vimos ciertos puntos que creo que está bien considerar junto con toda la información que nos han dado hasta ahora. Entonces, quiero explicaros un poquito, ¿no?, los puntos más importantes a los que nos enfrentamos cuando tuvimos que adaptar un proyecto de tipo low code, o más concretamente un proyecto en Power Apps, con lo que estamos habituados en el modelo tradicional. Lo principal fue el coste de la infraestructura. Es algo que llamó mucho la atención a la hora de seleccionar por qué camino ir, ya que es un servicio en la nube en la que no requiere una infraestructura dedicada, no tienes servidores, el mantenimiento, el coste que requiere, que puede ser muy alto, sino que está el coste se traduce a licencias, como ha explicado Rubén. Luego también tenemos la customización a la hora de aplicar los estilos y más por mi parte. Sí que considero que se sacrifica un poco la apariencia visual y aparte del diseño responsive, dependiendo de qué solución se adapta en Power Apps, ya que Rubén ha explicado que hay varios tipos. Tienes portales, tienes camas, tienes model driven. Es muy importante también seleccionar ese tipo de cosas porque pueden afectar a esa customización, a ese branding o la elección de esas plantillas. El motivo de esto es porque, por ejemplo, hay elementos que
que no estén disponibles en Power Apps o que puedan ser visualmente más atractivos, pero sí que tiene ese concepto de drag and drop en el que permite un prototipado muy rápido de la aplicación. Se centra en la funcionalidad más que en el diseño visual y en tener animaciones así por defecto. Por ejemplo, tener campos autocompletados por defecto no era posible, había que hacer un pequeño desarrollo ya que no estaba disponible simplemente con el drag and drop. También hacer hincapié en las dependencias y en las actualizaciones en las que podemos sufrir al estar en un third party, en una aplicación de terceros. Al no ser dueños de esa infraestructura desde el principio hasta el fin, no se pueden controlar o gestionar actualizaciones que te aplique la plataforma o Microsoft. O incluso restricciones que puedan existir, por lo que es muy importante esa elección del proyecto en el que se va a aplicar por si acaso algo de esto pueda afectar a ese producto. Un ejemplo al que nosotros nos tuvimos que enfrentar fue que al haber una actualización de Power Platform de Microsoft a nivel general, afectó a las aplicaciones que teníamos en producción, ya que esa actualización es a nivel global. Lo que no puedes hacer, al contrario que en un modelo tradicional, es aplicar una actualización de la tecnología o del servicio en un entorno de desarrollo preproductivo para ver que funciona y poder pasarla al productivo. En este caso, ese tipo de actualizaciones se aplican a nivel global al estar en un servicio de cloud. O, por ejemplo, en nuestro caso, al estar en una multinacional, el tema de la seguridad era muy importante. No tenemos opción a veces de gestionar los grupos de Office 365 porque hay un departamento dedicado a ello. Entonces, dependemos de ellos en medida cuando queremos dar acceso a nuestras aplicaciones o para gestionar algunas funcionalidades de las que hemos hecho uso, la conectividad en Power Apps a grupos de Office 365. Y finalmente, tener siempre en el punto de mira la complejidad y la escalabilidad de la aplicación. Esto también alude al performance de la aplicación, ya que estas apps de low code no están orientadas a gestionar múltiples orígenes de datos con esquemas de base de datos muy complicadas, con consultas en las que se tienen que gestionar un gran número de registros. Esto lo comentaba Fernando también, ¿no? Son aplicaciones más sencillitas en el que, en nuestro caso, un pequeño cambio en el esquema de base de datos o en algún origen de datos puede afectar en gran medida a la aplicación, a la performance o a incluso hacer el cambio en un gran número de pantallas. ¿Vale? Os voy a enseñar ahora un poco un ejemplo de lo que nos encontramos nosotros. Nuestro aterrizaje en Power Apps fue como hace 2 años y medio a raíz de una aplicación heredada, es decir, no la empezamos nosotros. Es una aplicación Canvas en la que con el conocimiento que tenemos ahora se hubiese optado por otras soluciones o incluso otro tipo de aplicación dentro de Power Apps. Entonces, tuvimos ya una base, era una funcionalidad básica con ciertas consultas a unas tablas de base de datos, pero que se fue ampliando en gran medida para cubrir a varios departamentos y varios procesos que se querían automatizar. Actualmente está en producción y es usado diariamente, está siendo usado diariamente. Y tuvimos que mejorar esta aplicación según iba creciendo, ¿no? El producto fue incrementándose, en lo que usamos algunos componentes que ofrece Power Apps para poder hacer secciones únicas que se repiten en todas las pantallas para no tener que replicar o hacer cambios en todos los sitios. Y esta aplicación, el coste que supuso es que necesito 2 desarrolladores y una persona de diseño full time solo para llevar la parte de desarrollo de Power Apps.
pero aún así eso supuso también el soporte por parte del equipo de DevOps por las instalaciones en las que os comentaré en la siguiente slide, ya que trabajamos en varios entornos. Y también, puesto que el esquema de base de datos a la que consultaba esta aplicación era muy grande y afectaba muchísimo al performance de la aplicación, tuvimos que recurrir a los administradores de base de datos para poder hacer ciertas gestiones a través de procedimientos almacenados. Es decir, usamos flows y Power Automate para poder hacer ciertas consultas y obtener ciertos datos, por lo que necesitamos también del equipo de base de datos para poder implementar este proyecto. ¿Vale? Algunos de esos datos que quiero comentaros sobre esta aplicación y sobre la importancia de la elección de esta herramienta para vuestros futuros proyectos es que, por ejemplo, en esta aplicación tenemos más de 31 conexiones a diferentes tablas. Es decir, se consultan más de 31 tablas para obtener información. Tenemos más de 35 colecciones para poder hacer el tratamiento de los datos, puesto que ciertas limitaciones de los datos te devuelven un número finito de entradas. Necesitamos poder filtrar para poder obtener todos los datos necesarios. Tuvimos que crear más de 10 flows o Power Automates, de los cuales la mayoría se usan para ejecutar procedimientos almacenados. Ciertas consultas eran demasiado costosas, hacían que la aplicación se colgase, por lo que hubo que apoyarse en este tipo de herramientas o desarrollos para poder obtener la información necesaria. Ya, esto aún así afecta mucho a la velocidad y conocen esto, el negocio conoce esto. Siempre que piden una actualización con petición de nuevas tablas, saben que tienen que sacrificar parte de ese performance. Es una app gestionada a través de soluciones y usamos 4 entornos de trabajo. Es decir, trabajamos en desarrollo, se pasa a testing, se pasa a pre-prod y finalmente a producción. Es decir, desplegamos en 4 entornos porque realmente es un modelo tradicional basado en Power Apps. Y el caso en este sentido es que al haber varias personas trabajando sobre una misma aplicación de Power Apps, es muy costoso porque no está considerado para que un grupo de personas trabaje. Tú al final, Power Apps es nominal, el usuario crea la aplicación y es el propietario y puede asignar a otras personas, pero aunque tengan los mismos credenciales o el mismo rol, no significa que puedan hacer las mismas acciones. Nos encontramos, por ejemplo, el problema de que un usuario no pudo instalar o desplegar la aplicación en entornos superiores porque no requería de los permisos necesarios, aunque tuviese oportunidad de entrar. Y entonces se usaron pipelines. Sí que es cierto que, por ejemplo, en ese sentido, Power Platform tiene unos plugins que se pueden meter en los pipelines Azure que nos facilitó esa instalación. Finalmente, comentaros, por ejemplo, que esta app es compartida con 80 usuarios, más de 80 usuarios, porque no está disponible para toda la organización, simplemente es un grupo de ellos. Puesto que muchas de estas decisiones se tomaron al principio de montar la aplicación y se nos fue heredado, con el conocimiento que tenemos ahora se reconsiderarían muchas de las opciones, ya usando grupos de Office 365 o otro tipo de elementos, por lo que ahí está la importancia de ver qué planificación tenéis de vuestro proyecto y hacia dónde queréis que crezca para considerar mejor una u otra vía. Así que le daré paso ahora también a Fernando y a Vanessa que nos contarán un poquito más sobre otros ejemplos. Sí, no, yo simplemente comentar pues, que es una aplicación compleja. Es
fijaos, con 10 flujos diferentes, en fin. Estamos hablando de un modelo de datos complejo, quizás en SQL, etcétera. Y claro, ¿qué ocurre? Que al final, pues, yo diría que es como, al final el símil del low code es como esas casas prefabricadas o esas casas hechas con placas, ¿no? Las placas son buenas, malas, el prefabricado, bueno, pues depende de la situación, ¿no? Si quieres hacer un rascacielos a base de placas, pues probablemente tendrás que poner un montón de estructuras y de historias que no te va a valer, ¿no? Entonces, cuando la complejidad es muy alta, al final te vas a pelear más con las limitaciones de la plataforma que ventajas te va a dar, ¿no? Entonces, lo ideal, por eso hacía hincapié, es que Power Apps sean aquellas aplicaciones con complejidad media-baja. Correcto. Bueno, le paso a Vanessa que nos va a hacer una pequeña demo, no tenemos mucho tiempo, pero bueno, al menos que veáis un poco el entorno, ¿vale? Gracias, Fernando. A ti, Vanessa. Bueno, estas aplicaciones son muy sencillas. Como ya mis compañeros les han mencionado antes, creo que hay que tener una idea clara de qué se quiere desarrollar con Power Apps y saber si realmente es la mejor opción para ello. Yo la recomiendo, dentro de mi experiencia como desarrolladora de aplicaciones en Power Apps, que se oriente más a aplicaciones sencillas o que te ayuden a automatizar procesos que se hacen diariamente para facilitar precisamente estos procesos. Por ejemplo, esta aplicación que tenemos aquí está desarrollada o ha sido creada automáticamente por Power Apps. Es una aplicación Canvas que se crea en alrededor de 5 o 10 minutos. Está basada y utilizada como data source, como fuente de datos. Está utilizada una lista de SharePoint en la cual por defecto el nombre de la aplicación te pone el nombre de esa lista. Esta está orientada a mostrar diferentes productos, te muestra una galería, es una página sencilla, de hecho te crea 3 páginas diferentes, una principal, que es la que vemos aquí, que es que te muestra un listado con las características, luego otra página que es donde te muestra ya todas las características y te permite también tanto eliminar este elemento de la lista como editarlo, o sea que ya te permite interactuar sobre los datos reales que tienes en ese momento. Y luego la funcionalidad como agregar un nuevo elemento a esta lista, ordenarlo e incluso hacer un filtrado en la búsqueda de estos datos y obviamente actualizar o refrescar la fuente de datos. Esta, según mi experiencia, y creo que por eso me he ido por estos modelos, fueron las 3 primeras aplicaciones que desarrollé en Power Apps. Este fue mi primera aplicación y, como les digo, tarda de unos 5 a 10 minutos en crearse. Esta es una réplica exacta de esa misma aplicación, una aplicación Canvas en lienzo hecha desde cero. Lo que intenté fue recrear toda la funcionalidad, no teniendo conocimientos previos de Power Apps, porque no tenía ninguno en ese momento. Tardé 3 días en completar lo que fue la funcionalidad, en poder agregar también, en poder ver todos los detalles y demás. Y luego, esta otra aplicación que tengo aquí es una aplicación que también utiliza, que no solamente utiliza ya listas de datos de SharePoint para mostrar productos, sino que también utiliza una galería de imágenes. También utiliza una fuente local de Excel. Este también te permite ordenar, crear nuevos datos y, por ejemplo, en el apartado de empleados ya te permite implementar lo que es la validación de los datos con la utilización de iconos o con el control de la visibilidad de los diferentes iconos que utilizas para permitir que realicen esas acciones de CRUD sobre la fuente de datos. Esta aplicación, por ejemplo, fue creada enfocándose un poco en la idea de asimilar todos los conceptos, sobre entender un poco qué usabilidad puede tener en una experiencia real y cómo se puede enfocar dentro de las empresas. Como mostraba antes, esta te permite gestionar, por ejemplo, productos. Fue enfocada en la gestión de un almacén de una empresa online. Le permite gestionar los empleados, eliminarlos, actualizarlos, ver la información de ellos. Aquí ya se
incluyó lo que fue el control según el rol del usuario, que también se puede crear una lógica para validar. Incluso esa lógica se puede crear sin el uso de una base de datos. Se puede crear o bien con grupos de Office 365 o se puede crear con una lista de SharePoint simplemente incluyendo pues, los datos que se necesitarían. Por otro lado, como dije, gestionaba lo que era el almacén de una tienda online. Así que, por ejemplo, una usabilidad, esta pantalla te muestra el listado de los proveedores que tienes en tu compañía y te permite ver el listado de los productos que te suple esa compañía. Aquí puedes seleccionar, por ejemplo, el producto que quieres y seleccionar el número de unidades que necesitas. Puedes redactar un mensaje extra al proveedor y al darle clic lo que hace es que consulta a una lista de SharePoint que ya tengo, me extrae la información de ese proveedor, que en este caso necesitaría el email de contacto, y le envía con una estructura en forma de tabla la información que ahora mismo tengo seleccionada aquí, el código del producto, la categoría del producto y el número de unidades que quiero. Entonces, en la parte de gestión me parece que puede ser también bastante útil, todo dependiendo de las necesidades que tengamos en esos momentos. Entonces, yo clasificaría el desarrollo en Power Apps en 3 niveles. Un nivel sencillo, que serían los 2 primeros ejemplos que os he mostrado. Un nivel intermedio, que sería la aplicación que acabo de mostrar. Y que también incluiría esta otra aplicación, que está gestionada para subir reportes. Tiene 2 tipos de usuarios, unos usuarios que son para países y un usuario administrador. Cada país tendrá acceso a esta aplicación y subirá un reporte mensual de lo que sea. Pueden ser proyectos, pueden ser sobre medicinas, sobre ganancias, sobre lo que sea. Entonces, me permite el mostrar la información de forma controlada, filtrarla. Como mencionaba mi compañera Miriam antes, Power Apps tiene por defecto una limitación del número de rows que te muestra. Esto se puede controlar filtrando sobre la fuente de datos para que te muestre simplemente los elementos que te interesa ver en ese momento en pantalla, por ejemplo. También te permite el subir un archivo directamente desde el local con un template de Excel que utilizas, en el cual los llenarán esos usuarios y alimentarán la base de datos con esa información. Puedes crear validaciones y demás. Esta aplicación ya es un poco más compleja y el desarrollo de una persona que ya haya hecho algo de desarrollo en Power Apps se tardarían alrededor de unos 15 días. Esta ya utiliza los componentes que han mencionado antes mis compañeros, que lo que te permite es hacer el drag and drop de los diferentes elementos que necesitas, creando una estructura visual o de diseño que quieras que se refleje dentro de tu aplicación, y con la utilización de distintas variables que te permiten modificar en el momento en que lo necesitas el contenido de estos diferentes componentes, como es el caso de la pantalla de Lending User. Un momento, por favor. Por ejemplo, este elemento recibe como variable un valor que me permite modificar, lanzando una consulta a la fuente de datos, el número real de reportes aprobados, los que se han subido con errores y los que quedan todavía pendientes por aprobación. Así también Power Apps, por ejemplo, no trae por defecto elementos sencillos como un loading spinner, pero son cosas que se pueden agregar y crear en forma de componente. Siempre recomiendo mucho el uso de componentes porque te permite crear un solo elemento con una funcionalidad específica que puedes agregar tantas veces como quieras y no te va a tocar crearlo desde cero, sino siempre fomentando lo que es la reutilización del código. Además de que estos componentes no solo los puedes usar dentro de la aplicación donde fue creada, sino que puedes exportarlo a otras aplicaciones. Yo creo que para terminar, quiero también mencionar que a la hora de desarrollar en Power Apps, Power Platform nos permite crear diferentes entornos, como bien también mencionaron mis compañeros, en los cuales siempre recomiendo como mínimo tener 2 o 3 entornos de desarrollo. Uno que nos permita trabajar sobre la aplicación
actual y hacer las modificaciones que creamos necesarias. Otro en el cual se hagan las pruebas y otro al final, que sería el que utilizaría el cliente final. La usabilidad de estas aplicaciones, y yo creo que la ventaja también es que no solamente la puedes utilizar a través del navegador de tu ordenador, sino que las puedes utilizar a través de la tablet, la puedes utilizar a través del móvil, siempre y cuando tengas conexión a Internet. Siempre vas a tener la información accesible y disponible para ti y puedes trabajar sobre ella desde donde estés ubicado en esos momentos. Y yo creo que como pronto sería todo lo que puedo hablar de Power Apps. Muy bien, yo creo que nos hemos ido ya un poquito de tiempo, yo creo como pequeña demostración para la gente que no ha utilizado nunca la plataforma, pues se haga un poco una idea, ¿no? Bueno, pues nada, simplemente dar las gracias. Si tenéis alguna pregunta lo podéis poner en el chat y si no, como parece ser, porque no hay ninguna por ahora, pues de todas maneras os emplazamos a que nos mandéis cualquier duda, cuestión que tengáis a nuestros correos electrónicos que tenemos ahí y cualquier cosa que necesitéis, pues estamos aquí para ayudaros, para hacer alguna prueba de concepto si no habéis trabajado nunca con la plataforma, tenemos un servicio de App in a Day, con lo cual podemos crear una aplicación en un día que os sirva también como esa prueba de concepto. O ayudaros simplemente con la estrategia y la creación de esa oficina técnica y de ese nuevo forma de trabajar, ¿no? Y bueno, sin más, deciros que os llegará la encuesta. Para nosotros es muy importante vuestra valoración y cualquier cosa que se os ocurra o que queráis que toquemos en nuestros webinars dedicados a puesto de trabajo digital, nos podéis enviar un correo y comentárnoslo, ¿vale? Espero que haya sido de utilidad y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Yes.